Hola, buenas tardes a todos. Estoy encantado de estar con ustedes nuevamente en este seminario del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Hoy en particular estoy muy contento porque iniciamos una serie que tiene que ver con un diálogo con los partidos políticos sobre sus propuestas para enfrentar la crisis que estamos viviendo hoy en día en México y en el mundo, la de la pandemia del COVID-19. Y el día de hoy arrancamos con la presencia del diputado Alfonso Ramírez Cuellar, presidente nacional del Partido Morena. Y para acompañarnos en esta discusión con Alfonso, por un lado se encuentran dos comentaristas de lujo, Norma Samaniego y Mariana Campos, de México Evalúa, así como por parte del SEI, el maestro Rodolfo de la Torre, que ha sido el coordinador de la elaboración de la propuesta que el SEI hace ya un poco más de un mes emitió en términos de propuesta de política principalmente fiscal para enfrentar la crisis. Entonces, les cuento rápidamente cómo funciona esto. La idea es que el seminario dure 1 hora y media y vamos a tener participación de cada uno de las personas que ya les mencioné. En primer lugar, va a tomar la palabra Alfonso Ramírez Cuellar, que nos va a hacer una presentación sobre la propuesta que él ha estado comentando en las últimas semanas. Después de eso, Rodolfo de la Torre va a hacer una intervención en la cual va a contrastar la propuesta que tiene Morena con la propuesta que emitió el SEI, les decía, hace unas cuantas semanas también. Y después de eso, tanto Mariana como Norma van a hacer comentarios sobre las propuestas en particular y sobre lo que se vaya desarrollando en el camino de la discusión. Después volveremos con Alfonso Ramírez Cuellar para una reacción de su parte y finalmente cerraremos de acuerdo con lo que nos permita el tiempo, con algunas de las preguntas que nos vaya dejando el público a través de Facebook Live. Entonces, sin más, le agradezco a todo el público estar con nosotros, le agradezco a Alfonso Ramírez Cuellar, le agradezco a Norma y a Mariana, y le cedo la palabra a Alfonso para que nos pueda comentar sobre la propuesta que ha estado presentando en los últimos días y semanas. Muchísimas gracias, Alfonso, bienvenido. Pues en primer lugar, muchísimas gracias al Centro Espinosa Iglesias. Esta oportunidad es muy buena para encontrar entre todos las mejores alternativas frente a una situación inédita que estamos viviendo. Para nosotros, pues es fundamental poder unificarnos, llegar a un acuerdo de unidad y de solidaridad nacional. Los problemas son muy complejos, nadie los puede resolver solos por sí mismos. Estamos ante un hecho que nunca antes habíamos visto y tengo la impresión como que cada quien andamos por nuestro lado, enfrentando de la manera que consideramos más conveniente tanto los problemas sanitarios como aquellos derivados de la apertura y de la recuperación económica. Los estados por su parte, los municipios también con mucho agobio financiero, el gobierno federal con toda una estrategia y un programa de gran alcance, los organismos empresariales, también las organizaciones de los trabajadores y muchas organizaciones de la sociedad civil y agrupamientos de personalidades e instituciones educativas. Creo que el primer reto pues es unir a todos de manera inmediata, con carácter de urgente, para que sobre la base de un diagnóstico común alcancemos a diseñar las principales estrategias para enfrentar los problemas de salud y las dificultades económicas que estamos viviendo. Para mí ese es un desafío, una de las cosas, uno de los pasos más importantes que hay que dar. Yo quiero dividir la exposición en dos grandes temas. Uno, la que tiene que ver con las medidas para enfrentar la emergencia económica. Presentamos
como Comité Ejecutivo Nacional de Morena, yo en lo personal como su presidente, el día 4 de abril, una serie de propuestas, algunas medidas que nos parecía indispensable en aquel momento donde iniciaba pues con mayor fuerza la emergencia y el confinamiento. Y en segundo lugar, quisiera yo insistir en 5 reformas a la Constitución que no son necesariamente de aplicación inmediata, pero que buscan diseñar las nuevas reglas de convivencia que deben de surgir después de la emergencia económica. Y en primer lugar, yo quisiera presentar la propuesta para reformar el artículo 4º y 25 de la Constitución y establecer de manera explícita el carácter del Estado que debe surgir después de la emergencia sanitaria y de la crisis económica que estamos viviendo. Creo que establecer en forma expresa que en México habrá un estado de bienestar y que además tiene como sustento 4 sistemas universales de protección, particularmente aquel que se refiere a la salud universal, gratuita, de calidad para todos los mexicanos. También el nuevo sistema educativo universal con acceso obligatorio y de esta manera con la obligación del Estado para impartir educación gratuita desde la infancia hasta la universidad con altos niveles de calidad, de permanencia y con un desarrollo mucho más fuerte de las labores de ciencia y tecnología. Y también el otro pilar, el tercer pilar, que creo que debería de quedar plasmado en el artículo 4º, pues es el que tiene que ver con la renta básica universal y el del seguro del desempleo. Creo que estos 4 sistemas universales de protección nos deben de llevar a reorganizar la redacción del artículo 4º de nuestra Carta Magna por la dispersión que tiene en cuanto a derechos y programas de carácter coyuntural. Y en el artículo 25, pues ya quedar también de manera expresa que en México existirá un estado de bienestar. Creo que esta debe ser la aspiración, el anhelo y sobre todo la decisión política de la mayor parte de la sociedad mexicana, de todos los partidos, de todos los actores que intervienen en la vida pública y de todos los órdenes de gobierno. Creo que después de las crisis que hemos conocido a lo largo del siglo XX, uno de los frutos más hermosos, más notables que hemos conocido y que le han dado prosperidad a las naciones es precisamente la existencia explícita de los estados de bienestar. El segundo punto, la segunda reforma que yo estoy proponiendo es un cambio, una adición al artículo 26 con el propósito de medir la concentración de la riqueza. Ya en el 2014 se agregó un artículo, un inciso C a este mismo artículo, al artículo 26, para darle fuerza al Coneval con autonomía y patrimonio propio y con un mandato claro y explícito de la medición de la pobreza. A partir de esta disposición constitucional, pues agarró fuerza, se intensificó las clasificaciones de las carencias, se hizo una división adecuada entre pobreza general y pobreza extrema, y creo que hemos avanzado muchísimo en el diagnóstico y en la ubicación geográfica de los pobres y de los pobres extremos, y creo que esta reforma constitucional del inciso C del artículo 26 nos ha ayudado muchísimo. Y en el caso del INEGI que yo estoy proponiendo, que se establezca un mandato explícito para la medición de la concentración de la riqueza, lo hago por 2 motivos. Porque los resultados del INEGI son cuentas oficiales que determinan
y en un sentido estricto deben obligar al Estado mexicano a elaborar políticas públicas. Y en segundo lugar, porque creo que es la institución más adecuada por la experiencia que tiene en materia de ingresos y que desde hace muchos años pues realiza las encuestas de ingreso-gasto. En las últimas fechas se ha encargado de medir el bienestar subjetivo y también está en el desarrollo cada vez más profesional de la medición de los sectores medios, de la clase media. ¿Por qué quiero yo que el mandato sea explícito en cuanto a concentración del ingreso? Porque yo lo que quiero es resaltar un flagelo, un fenómeno que está siendo motivo de serios problemas en las sociedades y que significa pues un compromiso explícito para ir disminuyendo la desigualdad. Ya todos sabemos que la metodología de la encuesta ingreso-gasto, pues es una metodología que subreporta sobre todo los ingresos de los sectores altos. Ustedes mismos, investigadores del Centro Espinosa Iglesias, han destacado cómo cuando solo se toma como base la metodología del ingreso-gasto, pues hay una medición parcial del índice de desigualdad, del índice de Gini, y también incluso hay una subestimación de la distribución de la renta nacional, y cuando se toman otro tipo de fuentes, pues hay una disparidad y una diferencia casi del 10%. Entonces, aquí lo que estamos buscando es de que el INEGI no tenga trabas legales para acceder a las cuentas fiscales y a la información patrimonial de los activos financieros y bursátiles. Este es el objetivo fundamental que estamos buscando, y por ningún motivo se quiere pues entrar a las casas o dar a conocer las fortunas de manera personal, sino llegar a medir el fenómeno y el flagelo también que tiene que ver con la alta concentración de la riqueza, para diseñar políticas públicas que nos lleven a lo que algunos de ustedes llaman la desigualdad ideal. Es decir, cuáles serían los umbrales a partir de los cuales podemos establecer que hay concentración de riqueza o que hay grandes fortunas. En tercer lugar, estamos proponiendo una reforma al artículo 31. Ahí se establece la obligación, el compromiso de todos los mexicanos para contribuir a los gastos del Estado. Las bases son la proporcionalidad y la equidad. Me parece a mí que ya es momento que quede explícita el tema y el concepto de progresividad fiscal. Yo lo estoy sugiriendo en 5 temas que son básicos: el del ingreso, el del patrimonio, el de la riqueza, el de las emisiones de carbono y también el de los daños a la salud. Creo que la progresividad fiscal tiene que ser resaltada en estos momentos para poder desarrollar con fuerza pues un fortalecimiento fiscal y financiero del Estado mexicano, y también una base muy sólida para financiar el estado de bienestar, porque cuando menos esta es la experiencia histórica. Hasta estos momentos no se ha inventado otra cosa, sino que la progresividad fiscal ha sido la base de sociedades con mucha prosperidad y con sistemas de protección universales que tienen enorme beneficio para la población. Finalmente, estamos proponiendo una reforma al artículo 29. Creemos que es urgente, cada día lo veo yo más urgente. Ya presenté yo esta iniciativa ante la Cámara de Diputados para la creación del Consejo Fiscal. Es un organismo autónomo, similar a la Auditoría Superior de la Federación, dependiente del Congreso, pero creo que nuestro país cada día requiere más y más un organismo que tenga la suficiente fuerza, prestigio, capacidad de poder medir la calidad del gasto, la sustentabilidad de nuestras finanzas, y de esta manera pues hacer las recomendaciones pertinentes para
que tengamos finanzas sostenibles. Yo quiero concluir también con una reforma a la Constitución, con el propósito de poder darle mayor fuerza a la Comisión Federal de Competencia Económica. Creo que darle la posibilidad de que pueda presentar recursos de institucionalidad, de inconstitucionalidad, le daría un mayor poder, una capacidad más amplia de poder incidir en las políticas públicas, en el diseño de las legislaciones, de los propios reglamentos, sobre todo porque tenemos que cuidar frente a todas las cosas el bienestar de los consumidores y la existencia de competencias, sobre todo en aquellos mercados que son fundamentales para la prestación de bienes y servicios a la población mexicana, sobre todo a la población de escasos recursos, a las regiones menos desarrolladas y a los sectores medios de nuestro país. Yo finalmente quiero expresar o reiterar algunos de los puntos que presentamos el día 4 de abril y que hoy adquieren mayor fuerza. La necesidad de incrementar el gasto para atender el grave problema del desempleo. Las cifras dadas a conocer esta semana, sobre todo de la pérdida de empleo formal y de la enorme tragedia que se anunció en materia de empleo informal, pues nos indican la urgencia de poner en marcha pues todas las medidas que sean necesarias, incrementando la presencia financiera y de apoyo del Estado mexicano para atender el grave problema del desempleo. En segundo lugar, creo que hoy más que nunca, ya lo planteábamos desde el día 4 de abril, cuando hicimos la presentación de nuestro documento, la necesidad de reforzar y de consolidar y de salvar la actividad de muchísimas unidades de producción, principalmente de los micros y pequeños negocios, que son fundamentales para garantizar que inmediatamente que pase la emergencia, pues los trabajadores puedan reincorporarse, la actividad económica pueda reactivarse y de esta manera pues tener pues un efecto mucho menos negativo en el impacto que estamos viendo en estos momentos y de esta manera pues poder acelerar los procesos de recuperación. Ahora pues ustedes nos van a decir con mayor claridad la crisis fiscal que en estos momentos tienen las finanzas públicas. Ustedes ya han hecho un diagnóstico muy preciso. Yo estuve en la discusión de los ingresos y del gasto 2020 y todos creo que llegamos a la conclusión, pues quizás sea exagerado decir de una quiebra financiera del Estado, pero lo que sí podemos afirmar de manera categórica es de una insuficiencia muy grande en la recaudación, incluso para el cumplimiento de las metas que nos habíamos proyectado para el 2020 y que difícilmente se van a alcanzar por la caída del producto y también por la caída de la capacidad para cumplir con nuestras obligaciones tributarias en materia de IVA, de ISR, de los IEPS y por la caída también de los ingresos petroleros. Yo creo que ahí tenemos un foco rojo, muy rojo. Este sí es un semáforo que tiene que estar prendido de rojo también y llegar a la conclusión pues de que tenemos con urgencia que recurrir a líneas de financiamiento. Creo que no tenemos de otra. Yo siento que hay una gran flexibilidad del gobierno de la República, está haciendo hasta lo imposible por no recurrir a las nuevas líneas de financiamiento, pero yo creo que ya poco a poco hemos llegado a la conclusión que podemos acabarnos todo el dinero ahorrado en el Fondo de Estabilidad de los Ingresos de las entidades federativas, de los ingresos presupuestarios federales,
que incluso si se quiere nos vamos a terminar con todo lo que tiene que ver con las coberturas petroleras. Ya todos llegamos a la conclusión que reducir el 75% del capítulo 2000 y 3000, cuando mucho alcanzaremos poco menos de 60,000 millones de pesos, incluso a pesar de que sea factible la reducción de aguinaldo, la reducción salarial o de aguinaldos de algunos de los funcionarios públicos, de ahí no podemos sacar mucho. Y ya se demostró que la austeridad es un mecanismo adecuado para mostrar una racionalidad en el gasto, un manejo disciplinado de las finanzas, pero que la austeridad no nos va a permitir detonar el crecimiento ni nos va a posibilitar atender estos dos flagelos que creo que hay y eso es lo que más me preocupa, un enorme vacío, una ausencia de políticas, y es aquel flagelo que tiene que ver con la pérdida de trabajo y aquel flagelo que tiene que ver con la destrucción y la quiebra de muchísimas empresas pequeñas y medianas en nuestro país. Son dos momentos. Yo no estoy, pues creo que lo que tenemos que hacer es llegar a esta conclusión y sobre todo a esta unidad política. Para mí, pues es preocupante que no tengamos un diagnóstico común entre todos y que entre todos no nos unifiquemos y presentemos un solo bloque que nos haga mucho más fuertes para enfrentar juntos, con mayor solidaridad, pues esta emergencia sanitaria y esta crisis económica que, por lo que se ve, nos va a provocar a los mexicanos muchísimo sufrimiento y una gran destrucción de patrimonios y de actividades productivas que tardará muchos meses, quizá años, en volver a recuperarse. Entonces son, primero, esta disposición y esta acción de política, con más diálogo, más diálogo, más diálogo, la construcción de un solo espacio, tener un diagnóstico común, definir el estado que queremos después de la emergencia y la atención urgente de estos dos flagelos y la posibilidad de acceder cuanto antes a una línea de crédito a partir de la quiebra de los ingresos, tanto tributarios como petroleros, que debilitan la acción del Estado mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alfonso Ramírez Cuéllar. Pues Alfonso ya nos puso sobre la mesa, digamos, dos temas, uno el estructural, el otro el de coyuntura frente a la crisis. En buena parte lo que hemos observado es que justamente al llegar a una crisis como la de la pandemia, no contábamos con instrumentos suficientes para enfrentarla, no contábamos con estos mecanismos de protección social a los que Alfonso ya se ha referido. Y ese tipo de problemas estructurales son el tipo de problemas que desde el Centro de Estudios Espinosa Iglesias hemos señalado por mucho tiempo como posibles instrumentos para resolver problemas de desigualdad de oportunidad y de movilidad social que cada 6 años medimos y nos damos cuenta que poco se mueven las cosas en ese sentido. Entonces, si me permiten, le paso la palabra a Rodolfo de la Torre. Adelante, Rodolfo. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la oportunidad para hacer un breve comentario a los planteamientos de Alfonso Ramírez Cuéllar. Lo primero que tendría que decir es que es absolutamente bienvenida esta apertura para presentar ideas frescas, ideas para el debate público. Yo estoy seguro que muchos quisieran ver a Alfonso restringido a tareas mucho más específicas dentro de su partido, pero me parece que es una función pública muy importante hacer planteamientos y dar estas explicaciones para el debate público. Y justamente lo que ha expuesto, quisiera hacer un breve contraste entre lo que ha planteado el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y, en este caso, el presidente de Morena, en donde creo que hay
coincidencias y diferencias absolutamente comprensibles, pero la posibilidad de una complementación. Para ello voy a compartir con ustedes un par de láminas en donde primeramente me referiré a lo que ha planteado Alfonso en cuanto a lo que ha manejado en la propuesta de construcción de un estado de bienestar. Lo que él menciona es justamente que se trata de tener las bases para un estado pues que vaya mucho más lejos de las tareas que tradicionalmente se han pensado durante mucho tiempo para un estado. Y en ese sentido, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias me parece que complementa esta visión concentrándose en el tema de la igualdad de oportunidades para la movilidad social. Y esta construcción de un estado de bienestar en donde un componente de igualdad de oportunidades para la movilidad social está presente, pues conduce a estas coincidencias. Primero, a la generación de información clave para la toma de decisiones de políticas públicas y en particular las que tienen que ver con la desigualdad. Creo que ahí hay una coincidencia en que hay que generar nuevos indicadores, incluyendo los que corresponden a la concentración de la riqueza. También me parece que hay una coincidencia en que eventualmente será necesaria una reforma fiscal que fortalezca al Estado y en esta reforma fiscal, pues el componente de progresividad no tiene que perderse de vista porque no es únicamente una cuestión de obtener recursos, sino de obtenerlos con equidad. También es muy importante que consideremos que hay una coincidencia en que se requiere un acuerdo social muy amplio, un debate público, una deliberación democrática en torno a cómo se van a implementar medidas como la reforma fiscal. Y me parece absolutamente bienvenido el tema de un consejo fiscal en donde se acompañen algunas de las deliberaciones e incluso en algún momento algunas decisiones gubernamentales. Y hay que también enfatizar que se requiere una economía más sólida, pero esta solidez de la economía no es únicamente de producir más, sino de hacerlo con eficiencia y con menores costos para la población en general, y esto requiere mercados competitivos. Yo creo que ahí están las coincidencias entre lo que ha planteado el SEI y lo que propone ahora Morena a través de su presidente. Destaco, sin embargo, que en el caso de Morena hay un énfasis en la medición de riqueza, una cuestión material del bienestar, pero a veces también se menciona la medición del bienestar, a veces pensado como un elemento subjetivo, como la felicidad que a veces se menciona. En el Centro de Estudios Espinosa Iglesias procuramos ir más allá de la riqueza y también más allá del bienestar, por supuesto incluirlos, pero referirnos sobre todo a las oportunidades efectivas que tienen las personas y que requieren recursos y que evidentemente van a tener una evaluación en términos de satisfacción por parte de las personas. Pero es fundamental que las personas tengan posibilidades de hacer o hacer lo que consideran valioso, de definir la vida que quisieran vivir. Y yo creo que hay una coincidencia que se tiene que enfatizar y es que en estas cuestiones no solo de información, sino de construcción de un estado de bienestar con igualdad de oportunidades, es indispensable un sistema de seguridad social universal, unificado, que no haga distinciones en términos de atención efectiva a las personas y que esté financiado con impuestos generales. Es decir, que no por su forma de financiamiento obstaculice, por ejemplo, el empleo o la expansión de las empresas. Paso rápidamente a las propuestas específicas de Morena que ha planteado Alfonso Ramírez Cuellar. Yo diría que en términos generales se plantean un gran número de medidas, pero con una relativamente baja movilización de recursos. Examinando la propuesta de Morena, yo he encontrado que no se dedica más de 1.4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto en un arsenal de medidas que rebasa con mucho las que ha planteado el SEI. En contraste, el SEI se ha
concentrado en pocas medidas, pero con una alta movilización de recursos. Al menos 3% del Producto Interno Bruto tendrían que movilizarse. En donde hay una coincidencia es que hay una visión de una recesión severa. Por cierto, Alfonso Ramírez Cuellar plantea una recesión más profunda que la que originalmente contempló el SEI, aunque nosotros estamos revisando y acercándonos a esa visión también. Y también hay una coincidencia en que hay que fortalecer antes que nada el gasto en salud en esta emergencia. También que hay que dar apoyos al trabajo formal por las consecuencias que va a tener en términos de desempleo. Ya más de 1 millón de empleos perdidos se están previendo en los próximos meses. También se requiere una serie de apoyos al trabajo informal que ambas propuestas están contemplando, así como apoyos al trabajo por cuenta propia. Sin embargo, en el caso de Morena, el mayor énfasis está en créditos financieros, en créditos fiscales y en créditos que tienen que ver con la seguridad social. Por ejemplo, el posponer el pago de cuotas a la seguridad social o de recurrir a fondos de las AFORES para que las personas puedan financiarse. Me parece que este arsenal sí hay que tomarlo en cuenta, pero quien puede endeudarse al menor costo y dirigir los recursos con mayor seguridad hacia quienes más lo necesitan, corresponde precisamente al gobierno federal. En ese sentido, el SEI considera que debe haber un mayor énfasis en transferencias temporales, transferencias que proporcionen liquidez a las personas y a las empresas, a las pequeñas y microempresas principalmente, y esto requiere gasto público y desafortunadamente, pues recurrir a una mayor deuda pública, sin embargo, que nos podemos permitir. Aún con estas diferencias, considero que hay una coincidencia muy importante y es que en el corto plazo se puede incrementar el gasto público y con su correlativo endeudamiento, duplicando el gasto gubernamental que en estos momentos se está realizando. Y eso no conduciría a las cifras de endeudamiento tan grandes como las que contempla el SEI, pero sí por lo menos a las que está planteando Morena. Me parece que hay muchos elementos en donde este intercambio de ideas puede enriquecer no solamente estas propuestas, sino las que se han venido sumando por diferentes actores, y creo que es importante que sí se siga esta discusión, pero que sobre todo se piense en la absoluta urgencia de comenzar a movilizar más recursos gubernamentales. Yo hasta aquí dejaría mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Pues ya nos dejaste un panorama claro de dónde están las coincidencias y las diferencias entre lo que hemos propuesto, sobre todo en el caso del SEI, esta parte estructural de la construcción del sistema de protección social y en particular de las decisiones que se están tomando en los últimos meses con relación a la pandemia. Y justamente para comentar sobre varios de los puntos que se han tocado, pues tenemos tanto a Norma como a Mariana. Mariana, si me permites, le voy a dar la palabra primero a Norma, que es una especialista que tiene un conocimiento muy profundo sobre la problemática de mercado laboral, que es justamente uno de los problemas que estamos enfrentando en este momento, pero que igualmente no es un problema puntual del momento, sino que es un problema que venimos arrastrando de mucho tiempo. Entonces, Norma, te cedo la palabra, por favor. Muchas gracias, Roberto. Yo quisiera agradecer también al Centro de Estudios Espinosa Iglesias por esta invitación a este foro para discutir estas propuestas y construir consensos para la manera de enfrentar la crisis del COVID-19. Estamos, como se decía antes, en una crisis atípica. No surge de problemas económicos o financieros, sino de una amenaza a la salud para la que no tenemos soluciones más que el confinamiento. Y este confinamiento paraliza la economía, la somete, como dice Krugman, a un coma inducido. Y tenemos muchísimas preguntas, mucho más que respuestas.
respecto a su duración, habrá un segundo repunte, cuándo habrá una vacuna. Todo esto afecta la situación económica y social. Ante esta crisis tan diferente, han surgido desde marzo varias propuestas en diversos grupos, en varias de las cuales me ha tocado participar, entre ellas la del nuevo curso de desarrollo, en la que hizo también el Centro Espinosa Iglesias, etc. No es casual que hayan surgido tantas propuestas en un momento como este. Cuando surge una amenaza grave que afecta a todos los grupos de una sociedad, aunque de una manera distinta, la respuesta natural de protección del ser humano ante el peligro es unirse, buscar soluciones y actuar de común acuerdo. Yo creo que ante estas situaciones graves, en principio, debería haber más disposición para aportar y para ceder, para evitar un mal mayor. Varias de las propuestas clamaban por dejar atrás la confrontación y la polarización, que yo creo que es muy, muy importante. Coincidían en puntos clave, como ya mencionó Rodolfo algunos, entre ellos las prioridades. Yo mencionaría también los grupos que consideran prioritarios, los grupos más vulnerables en cuanto a empleo e ingresos, el empleo y el ingreso de los trabajadores formales e informales, evitar el cierre de empresas, particularmente pequeñas, medianas, micro, apoyar a sectores muy afectados y altamente intensivos en empleo. Diferían en algunos aspectos varias de las propuestas, entre ellos en el diagnóstico, en el pronóstico también, en las estrategias, pero todas planteaban la posibilidad de intercambiar ideas, de discutir, de ser escuchadas, de participar bajo la conducción del Estado. Lamentablemente hasta este momento no se ha podido construir todavía este espacio participativo tan necesario, y creo que foros como este es algo de lo que pretenden. Se requiere que todos estos grupos que han hecho propuestas sean escuchados, que se analicen las propuestas. Hay deseos de participar en la solución, en una sociedad democrática como en la que vivimos. Hay disponibilidad también para asumir responsabilidades y construir un espacio de seguimiento muy puntual de todo este fenómeno tan cambiante y de las acciones que se están tomando o que se deben tomar en el ámbito económico. Se planteará, ¿todavía se requiere esto a estas alturas? Yo creo que es indispensable. El panorama está cambiando muy rápidamente. Varios de los diagnósticos iniciales, como decía aquí hace un momento Rodolfo, en gran medida han estado ya rebasados. Ante la dimensión y la velocidad que ha tomado la crisis, sigue siendo muy necesario revisar qué hacer, cómo aminorar los daños, cómo poder regresar al nivel que teníamos, por lo menos en empleo, digamos, y tardarnos el menos tiempo posible. Aquí las prescripciones anticíclicas usadas en crisis de otro tipo no necesariamente funcionan igual. Entonces tendríamos que ver cuáles de las medidas resultan en este caso más efectivas. Al igual que lo que ha sucedido en salud, en que se han tomado algunas medidas viendo lo que ha pasado antes en otros países, creo que también podemos aprovechar de las experiencias de los países que nos antecedieron en esta pandemia y aprender de cuáles de las medidas utilizadas han resultado más útiles, más efectivas. Aquí yo tomaría el tema del empleo, por ejemplo. Vemos una diferencia muy grande entre lo que está pasando con el empleo en Estados Unidos o en la zona del euro. Normalmente los índices de desempleo, históricamente de desempleo, habían sido mucho más bajos en Estados Unidos que en países de Europa.
Sin embargo, ha llamado muchísimo la atención por qué el salto que tuvo el desempleo en unos cuantos meses en Estados Unidos, en donde las solicitudes del seguro de desempleo ya llegan a más de 42 millones de personas. Es algo inconcebible realmente. ¿Por qué en el caso de Europa esto no ha sucedido en esta dimensión y los índices de desempleo no han brincado al nivel eh, que tienen actualmente los de Estados Unidos? Yo aquí mencionaría un elemento de la estrategia. En Estados Unidos se privilegió el apoyo del seguro de desempleo y entonces muchas empresas vieron la posibilidad de que ante el confinamiento cortaron la relación con el trabajador y el trabajador inmediatamente solicitó el seguro. En Europa, aunque tienen ellos un estado de bienestar mucho más completo que el que existe en Estados Unidos, en esta ocasión dieron también mucho más peso a mantener la relación que existe entre el trabajador y la empresa, a salvaguardar esa relación y recurrieron a otro tipo de medidas, por ejemplo, lo que se ha llamado el Kurzarbeit, que consiste en un acuerdo entre trabajadores, sindicatos, empleadores y gobierno, donde se pretende que durante el periodo donde no hay trabajo se siga manteniendo el ingreso del trabajador, para lo cual la empresa se compromete a cubrir una parte, el Estado cubre otra, y en algunos casos, en niveles medios y altos, el trabajador también puede aceptar una rebaja a sus ingresos durante este periodo temporal. Es decir, es algo donde todos ponen, y por eso no se rompió tanto la relación entre trabajador y empresa. Y esto facilita que una vez que haya pasado la emergencia se pueda tomar con más celeridad la actividad y la recuperación. Yo creo que también hay otras medidas que es importante ver, y es cómo se dispersan más efectivamente los créditos que, por ejemplo, ahorita se han dado, o los recursos que ha puesto, por ejemplo, el Banco de México para que fluyan y lleguen más rápidamente a las empresas. Yo creo que en este momento es importantísimo revivir el papel que en algún momento tuvo la banca de desarrollo. Este es un elemento crucial para hacer fluir el crédito. No basta con dar liquidez al sistema financiero, es indispensable tomar riesgo. Y la banca comercial no está orientada para esta función, en muchos casos es alérgica. Yo quisiera comentar finalmente sobre las recientes cifras de empleo que reflejan una caída estimada de 12,5 personas de la población ocupada y un descenso igualmente fuerte en la informalidad. Esto ha dejado a muchos perplejos. Es algo que no se observó en otras crisis y nos refleja nuevamente la singularidad de esta crisis particular. En la de 95, por ejemplo, el empleo formal cayó todavía mucho más en términos porcentuales que lo que ha caído en la actual. Sin embargo, creció la informalidad, que ha sido el refugio tradicional de los trabajadores del sector formal cuando pierden su trabajo. Lo sucedido en esta ocasión, en cambio, refleja, desde mi punto de vista, el efecto del confinamiento, ya sea por voluntad propia o por falta de demanda, que obligó a muchísimos trabajadores, particularmente los del sector informal, que son los que más sufrieron este efecto, a quedarse en sus casas y abandonar su actividad de manera temporal. Como reporta el INEGI, 11,3 millones de quienes declararon, de quienes están actualmente en la población económicamente no activa, declararon que están en una suspensión temporal de su trabajo o de su negocio sin recibir pago, pero que están disponibles para retornar a su trabajo en el momento en que la emergencia pase.
Eh, para terminar, yo quisiera decir que en estos momentos la información del empleo es crucial y que sería muy, muy importante que la información del Seguro Social, que es muy útil para medir el empleo formal y que tiene un detalle muy rico en cuanto a municipios, no solo sectores, sino ramas, subramas, eh, niveles de ingreso, tamaños de empresas, etcétera, pudiera estar disponible no cada mes, como es actualmente, y con algún retraso, sino cada quincena, por ejemplo. Algo así ya se probó en otras crisis, más bien cuando estábamos con la hiperinflación y que se formó un pacto para bajar de niveles de 170% a niveles de 7%. Se hizo una solicitud en aquel entonces al Banco de México para que publicara los índices de precios, que era el que los publicaba, en lugar de cada mes, cada quincena. Y desde entonces tenemos información mucho más oportuna en materia de precios. Yo creo que es posible tener información mucho más oportuna, sobre todo en la parte formal, que es un registro administrativo, y que sería muy útil para tomar decisiones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Norma. La información siempre es clave, ¿no? Y en una crisis como la que estamos viviendo, inédita, al menos para los, digamos, inédita para nosotros en vida, la información es clave para poder actualizar tanto el diagnóstico como el pronóstico, ¿no? Vamos prácticamente al día y nos ayudaría muchísimo contar esta información con una sistematización mucho más frecuente. Empezaste tu participación hablando de la necesidad de construcción de pacto, terminaste tu participación hablando de cómo un pacto servía para, en particular, estos temas de información. A nosotros desde el SEI también consideramos que esta parte del pacto o del acuerdo es clave para que podamos ir avanzando y hacer un lado la confrontación que nos parece que nos ha ido deteniendo en estos últimos tiempos. Entonces, te agradezco mucho, Norma, por tus palabras y ahora le voy a ceder la palabra a Mariana Campos, que pues ya de estar súper preparada porque ya se habló de consejo fiscal, se habló de problemas de espacio fiscal, etcétera. Entonces, Mariana, adelante, eres muy bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Quiero decirles que estoy muy entusiasmada por esta conversación. En este momento nada me parece más relevante que podamos reunirnos con Alfonso Ramírez Cuéllar, que tiene liderazgo del partido en el poder, que además es una persona que siempre está abierta a escuchar a la sociedad. Te felicito por eso, Alfonso. Que constantemente se ve que consulta los trabajos que se desarrollan dentro y fuera del gobierno. Y también agradecer al SEI, y me da mucho gusto también compartir el espacio contigo, Norma. Yo creo que ya se planteó bastante las diferencias, o más bien, sobre todo las similitudes que hay entre las propuestas. A mí me gustaría hacer énfasis en algunos y también comentar algunos aspectos que creo que vale la pena considerar en las propuestas. Primero, me parece que tanto las propuestas de Morena como la del SEI coinciden en que debe hacerse una especie de acuerdo o de pacto para enfrentar las consecuencias derivadas de la pandemia. A mí eso me parece fundamental, porque creo que esta situación es tan crítica que no puede resolverse únicamente desde el gobierno, ni desde un sector en particular, ni desde la sociedad civil, sino que esta es una situación en la que es muy importante construir consensos entre los diversos actores, porque se va a requerir cooperación mucho más allá de este momento crucial de la pandemia. Es decir, las intervenciones que se tienen que hacer de política pública requiere de que primero se fortalezca la confianza entre la sociedad y el gobierno, y que esta confianza se mantenga sólida a lo largo del tiempo. Entonces, me parece que es muy bueno que suceda esta coincidencia, y ojalá se pueda empujar también con otros actores. Por el otro lado, creo que también es importante resaltar que hay una visión similar en cuanto
la concepción de un estado de bienestar para los mexicanos. Yo creo que ese es sin duda un problema estructural que tenemos que resolver para la vida cotidiana de México, y no se diga lo que la pandemia nos está dejando ver, es decir, a un sistema de salud en los huesos que no tiene la capacidad para atender de manera regular a los mexicanos, mucho menos la tiene ahorita. Les quiero comentar que en los últimos 20 años hemos pasado por 3 fases en el gasto de salud. Del año 99 al año 2012 estuvimos en una fase de expansión del gasto público, estuvo incrementando a una tasa de 6% real anual. Después estuvimos ya en una fase de desaceleración del gasto entre el año 2013 y el año 2016, en donde si bien seguíamos creciendo de manera positiva, la realidad es que nos quedamos un poco lejos del crecimiento anterior y estuvo creciendo a tasas de 1%. Es a partir del año 2017 en donde tenemos ahí una caída muy relevante del gasto en salud, y esta caída ya desde ese año hasta 2017, 2018 y 2019 tuvo tasas de crecimiento negativas, es decir, de crecimientos. Estamos en una fase de que le llamamos nosotros pues de declive. Y en esta fase, en el año 2019, observamos el mayor subejercicio del gasto público en salud que habíamos visto en los últimos 20 años, con 17,000 millones de pesos no ejercidos. Entonces, pues esto nos habla muchísimo, por un lado, de, en efecto, una insostenibilidad de las finanzas públicas que hemos podido conversar con muchos de los que están aquí presentes, bueno, con el SEI, sin duda, y también con Alfonso. Y también, hay que decirlo, no solamente, en mi opinión, tiene que ver con esta insostenibilidad, sin duda está muy relacionado, pero no es lo único. Y con eso voy al siguiente punto, que es el tema del gasto público y su gobernanza. Es decir, para que nosotros podamos aliviar y aspirar a un verdadero estado de bienestar, hay una serie de incentivos y de mecanismos que se tienen que aplicar o que se tienen que generar para que en efecto se cumplan los objetivos del gasto público. Y eso no es nada trivial y no es nada sencillo. Yo voy a mencionar algunos aspectos porque además es algo difícil de comprender, es muy abstracto, pero es justo en lo que se enfoca mucho México Evalúa, y es en tener una toma de decisión orientada a los resultados y a los mandatos de las instituciones, y creo que ahí estamos débiles. En mi opinión, desde que se dio la transición democrática, cambiaron mucho los incentivos en la toma de decisión y asignación del gasto público. Esto tiene que ver con que, bueno, surgió la competencia electoral, lo cual yo creo que es algo muy positivo que se haya dado en nuestro país, pero tuvo efectos colaterales. Y esto lo que ha marcado mucho es el cortoplacismo y la visión de corto plazo en el gasto público, porque entran los gobiernos y no tienen certidumbre, pues obviamente del poder. ¿Y qué ha pasado? Pues que las áreas de fiscalización o las áreas encargadas de la política fiscal, sus funcionarios salen al mismo tiempo que en los sexenios. Entonces no hay realmente una visión de largo plazo y de construcción de instituciones, y eso es algo muy relevante a atender para que en verdad haya efecto de la política fiscal. Voy a hablar de un tema muy importante que además creo que está en el fondo de la propuesta que hace Alfonso Ramírez Cuéllar de por qué el INEGI tiene que ser la institución encargada de medir el tema de la desigualdad de la riqueza. Y él dice, es una institución exitosa, es una institución que tiene mucha experiencia en las mediciones, que lo ha hecho bien. Pues sí, en efecto, porque es una de las instituciones en México que precisamente tienen una profesionalización de su servicio público. Y eso es lo que nos está posiblemente en la Secretaría de Hacienda. Yo les quiero compartir algunas de las apreciaciones que nosotros tenemos, porque esto no es, digamos, la regla en el mundo, ¿no? Es muy importante comentar que la OCDE publica las prácticas de presupuesto público que llevan a cabo los países en el manejo fiscal. Y uno de los aspectos que me parece muy relevantes ahí es que está documentado que muchos países desarrollados de la OCDE
Por ejemplo, seleccioné a 34 países respecto a prácticas y procedimientos presupuestarios y 68% de los países contaba con un funcionario de carrera encargado del presupuesto y de su ejecución. Son personas que tienen una trayectoria, una experiencia de carrera. Están certificados como contadores y se mantienen en sus encargos mucho más que un sexenio, ¿no? En contraste, en México, ¿verdad? México pertenece a un 32% de países en donde esto no sucede. Por ejemplo, es el caso de Hungría, de Grecia o de España. Es necesario, además, apuntalar que en el caso de México, nosotros constatamos que hemos tenido una cantidad enorme de subsecretarios de egresos, ¿no? Hemos tenido 2 o 3 hasta por sexenio. Y esto, pues lo que hace es que se pierda mucho conocimiento en la asignación del gasto público y que a veces tengamos el conflicto de interés con decisiones políticas. Esto no quiero ahondar más en el asunto, pero a mí me parece que es parte de una agenda estructural de tener un manejo con menos conflicto de interés, mucho más profesional de la política fiscal. Por otro lado, creo que algo de lo que influye también en la asignación del gasto es el tema de la inversión pública. La inversión pública es un mecanismo fundamental para el crecimiento económico y para que el Estado pueda proveer servicios, por ejemplo, de educación y salud adecuados a la población. O sea, mucho de nuestro estado de bienestar se va a concretar una vez que las asignaciones de este gasto sean efectivas y eficientes. Entonces, en ese sentido, en México tenemos una inversión pública muy baja. Y esto en parte también tiene que ver no solamente con la insostenibilidad fiscal, sino con que es muy lento la ejecución de los proyectos de infraestructura. Y esto tiene que ver muchísimo con que no tenemos procesos de planeación de infraestructura. Es decir, no tenemos un programa de infraestructura mediano y a largo plazo, ni una agencia profesionalizada que pueda detectar cuáles son las necesidades de infraestructura y tener una agenda que no se interrumpa sexenalmente. Esto hace entonces que pues nuestra inversión no sea eficiente, no sea efectiva, y que estemos un poco acotados para llevar a cabo megaproyectos de infraestructura, que son los que México también debe aspirar al ser un país de mediano desarrollo, ¿no? Entonces yo creo que parte indispensable también de la agenda estructural es generar mecanismos de gobernanza a la inversión pública y que esté profesionalizada. Eso implica generar, pues en parte, una ley de infraestructura a nivel federal que el día de hoy no existe, y que podría ayudarnos a garantizar una ejecución mucho más efectiva de este gasto. Ahí, desde luego, tenemos un tema bien relevante. El día de hoy, por ejemplo, en el presupuesto aprobado, tenemos que prácticamente la mitad de la inversión del sector público está en Pemex y solamente 3 pesos están en la educación y 1 peso en la salud. Entonces, con estos niveles de proporción de asignación de gasto va a ser muy difícil concretar un buen estado de bienestar. Entonces, entiendo que hay un tema de cantidad de gasto, pero también tenemos que ver cómo vamos a redistribuir esta inversión pública y para eso es importante el tema de la gobernanza. Sin duda, el tema de Pemex en este momento es el gran elefante blanco en la habitación y yo creo que cualquier discusión fiscal en México, además de incluir la parte de los impuestos, que es muy relevante, tiene que incluir también la parte de gasto y qué vamos a hacer con algunos fuentes, digamos, de presión financiera. Una de ellas es Pemex, por las transferencias que el gobierno tiene que hacer a la empresa como parte de apoyarla en una situación crítica financiera. Creo que por otro lado tenemos que considerar también las universidades públicas a nivel estatal y otros temas presupuestarios que son relevantes en el tema de gasto. Creo que en la parte de impuestos yo estoy muy de acuerdo en que tenemos que mejorar la progresividad de los impuestos. Creo que sí tenemos que generar un sentido de aportación al erario en donde pague más el que más tiene. Yo creo que el principio de la progresividad es completamente adecuado para construir nuestro estado de bienestar y en ese sentido creo que los nuevos impuestos tienen que considerar también a los estados. Es decir, se requiere que los estados y los municipios también contribuyan en la bolsa de impuestos y ahí encontramos nosotros importante potencial recaudatorio en la parte de predial. Bueno, la Auditoría Superior de la Federación ha hecho algunos estudios de potencial recaudatorio en donde estima que hay más de 300,000 millones de pesos de potencial recaudatorio en esta instancia.
Y me parece también que en el tema de la tenencia, yo ahí invitaría mucho a la reconsideración de que fuera un impuesto federal. Yo creo que es importantísimo también para mejorar la rendición de cuentas y la disponibilidad de fondos a nivel local, que este impuesto permanezca en los estados. Creo que la federación lo que sí puede hacer es generar incentivos para que los estados lo cobren, porque en efecto los estados no lo han estado cobrando y desde que se hizo un impuesto estatal, prácticamente más de la mitad de los estados lo han dejado de cobrar. No obstante, es un impuesto muy importante para varios estados en este momento, aunque la mayoría no lo cobre. Y me parece que parte del desarrollo del país implica que fortalezcamos el potencial recaudatorio en las entidades federativas y municipios. Está muy correlacionado con un mejor uso de los recursos públicos, con mayor rendición de cuentas y la construcción de gobiernos más efectivos, el hecho de que ellos directamente lleven a cabo recaudación. No omito decir que México es uno de los países con mayor desequilibrio fiscal en términos de la relación con los gobiernos locales, entre la federación y los locales, porque la federación aporta 89% de los recursos, mientras en otros países, especialmente los federales, encontramos más equilibrada esta proporción. El caso de Estados Unidos, en donde el 60% lo aporta la federación y el 40% lo aportan los estados y los municipios. Si nosotros juntamos lo que se podría recaudar a partir del predial y la tenencia en los gobiernos locales, estamos hablando de casi 400,000 millones de pesos de potencial recaudatorio. Entonces creo que es pertinente en una agenda de impuestos y de reforma fiscal considerar estos aspectos. Para el impuesto a la riqueza, a mí me parece muy, muy relevante considerar los trabajos que ha hecho el investigador Daniel Markowitz de la Universidad de Nueva York. Él es un abogado y él ha hecho estudios de los impuestos a la riqueza y me parece que otros que también han hecho este trabajo promueven un impuesto temporal. Es muy importante considerar que desde luego el impuesto a la riqueza se ha probado que puede desincentivar el crecimiento económico, la innovación y la acumulación de capital. Entonces, para evitar esos efectos, generalmente se recomienda con temporalidad en lugar de con permanencia. Pero bueno, yo creo que es parte esto de una discusión fiscal que se tiene que dar amplia y que sin duda es elemental para poder continuar en la construcción de un estado de bienestar. Dos aspectos rápidos nada más quiero poner en la discusión. El Consejo Fiscal me parece que es uno de los elementos que más nos hacen falta y yo lo pongo dentro del grupo de las medidas de gobernanza del gasto público junto con la profesionalización de los funcionarios a cargo de política fiscal. Junto con la gobernanza de la inversión pública, veo al Consejo Fiscal como una instancia que promueva una visión de mayor plazo en la planeación y en el diagnóstico y evaluación de las finanzas públicas. El día de hoy nuestras finanzas públicas se planean al año. Entonces vivimos en el corto plazo, necesitamos ampliar esta visión de los problemas que enfrenta la sostenibilidad de las finanzas públicas, porque hay variables que tienen transformaciones que se dan poco a poco en el tiempo y que hay que poder proyectarlas. Una de ellas es sin duda la demografía, ¿no? Es decir, cuál es nuestro perfil demográfico. Por otro lado, ahí está el tema de la informalidad de la economía, en donde la mayor parte de nuestra economía es informal, y estas son variables indispensables para calcular la sostenibilidad de los ingresos fiscales. Entonces, los trabajos actualmente de este tipo de variables no se hacen desde la Secretaría, porque pues lo que se exige ahí en las leyes es apenas a un año, ¿no? Entonces yo creo que sería muy interesante tener el Consejo Fiscal como se propone en la propuesta de Morena, que pueda acompañar al Poder Legislativo en un fortalecimiento de su capacidad técnica y en una mejor planeación de las finanzas públicas y en la evaluación de sus resultados para no quedarnos con un sistema fiscal obsoleto, que es como lo que tenemos ahora, que ha perdido sostenibilidad porque esta pues no ha sido diagnosticada ni ha sido visible ampliamente. Quisiera yo agregar a la visión de estado de bienestar la perspectiva de género. Me parece
indispensable que todos asumamos que la perspectiva de género es indispensable en nuestro estado de bienestar. Las mujeres enfrentamos retos distintos a los de los hombres, y ahí me parece que el sistema de cuidado infantil para mí sería parte del nuevo sistema de estado de bienestar pues, que se está proponiendo, o sea, en adición a la salud universal, al seguro de desempleo. Bueno, yo vería ahí el sistema de cuidado de personas. Las mujeres enfrentamos pobreza de tiempo porque culturalmente se nos asigna la tarea de cuidar a los hijos, de cuidar a los ancianos y a los familiares. Y eso lo que hace es que no tengamos suficiente tiempo para trabajar. Si nosotros analizamos el perfil de las personas que se encuentran en la informalidad, está feminizada la informalidad, y es en parte porque no podemos trabajar a veces tiempo completo por el cuidado de los familiares y los hijos. Entonces, en ese sentido es importantísimo pensar en cómo un estado de bienestar va a apoyar a las mujeres para que puedan ellas tener tiempo completo para trabajar y hacerse de un ingreso. ¿No? En ese sentido, creo que la pobreza también tiene una cara femenina y podría atenderse mucho con esta visión de género en el estado de bienestar, ¿no? Cerraría con decir que además de los impuestos, sería y el posible endeudamiento que pueda tenerse como fuentes de financiamiento específicamente para la crisis. Creo que hay que considerar, como lo señala el SEI en la propuesta que yo personalmente contribuido a construir, el remanente de Banxico, ¿no? Es decir, es importante decirlo, con la depreciación del peso, el próximo año va a haber un importante remanente de Banxico que está previsto en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y considerarlo como una fuente de pago de endeudamiento, o sea, del posible endeudamiento que pueda llevarse a cabo este año, tal como se llevó a cabo en el año de 2017, que se utilizó para pagar algo de endeudamiento. Entonces, creo que esto abona a la propuesta de endeudamiento. Por último, yo nada más puntualizaría que en las propuestas que está haciendo Morena con Alfonso Ramírez Cuellar y el SEI, los paquetes de apoyo a la salud, el mercado informal, al mercado laboral formal y todo esto, en mi opinión, y ahí difiere un poquitito de mi colega Rodolfo, es que yo sí veo que incluso los montos son parecidos. Yo encuentro que los montos de Morena, lo que pasa es que el apoyo laboral no asalariado, hay una parte que no quedó en relación al PIB, como el cálculo exacto, pero asumiendo algunos de los supuestos de este tipo de cálculos, me parece que ronda un poquito abajo de los 3 puntos del PIB. Entonces, con la cuota inferior que tenemos prevista en la propuesta del SEI, de 3%, me parece que quedan súper parecidas esas propuestas para superar la crisis de momento. Y yo creo que, dado que ambas se hicieron en abril, bueno, se comenzaron a pensar en abril, creo que yo añadiría una, y tiene que ver con el repensar los esquemas laborales. Es decir, ya transitó una parte de esta pandemia, ya tenemos desempleo, y lo que sabemos es que hasta que no haya una vacuna, vamos a seguir pues con condiciones económicas muy amenazantes, ¿no? Porque es posible que las empresas, pues bueno, no puedan tener el ingreso que tenían anteriormente, y que además se hayan endeudado y entonces pues entren en un problema de insolvencia, ¿no? Entonces esto todavía no acaba, y para seguir protegiendo el empleo, que creo que podría ser sano una conversación profunda sobre los esquemas laborales. En los países más desarrollados, y quedo con el compromiso de decirles la lista de cuáles son, pero está documentado en el Banco Mundial. Son alrededor de 12 países, está incluido ahí, por ejemplo, Dinamarca, está incluida Australia. Son países muy desarrollados, ya están diseñando nuevos esquemas laborales para evitar que en esta postergación o este alargamiento de la pandemia tengamos más desempleo, ¿no? Sé que es un tema muy sensible, pero es un tema muy importante porque creo que no solamente tenemos que lidiar ya con el desempleo generado, sino tenemos que prevenir que haya más desempleo en los meses que vienen, que va a seguir golpeándose la economía mientras no haya una normalidad verdadera. Bueno, pues yo creo que con esto cierro mi comentario.
Vuelvo a agradecer la oportunidad de compartir con ustedes esto, decirles que desde México Evalúa estamos abiertos a seguir cualquiera de estas conversaciones porque nos parece que hay una tragedia que tenemos que atender entre todos juntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias por todos tus comentarios. Terminaste diciendo algo así como, esto todavía no se acaba. Y efectivamente no se ha acabado y no tenemos certeza de cuándo se va a acabar. Y eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Por eso es importante estar actualizando el diagnóstico y el pronóstico y estar revisando la propuesta que se está construyendo en todo momento. Señalaste la problemática con el gasto en salud en un principio. También se me van a pasar algunas cosas de las que dijiste, pero digamos, también señalaste el tema de no solo importa la cantidad, sino importa cómo gastas. Es decir, no todo se resuelve con más o menos puntos porcentuales en un gasto, sino cómo nos lo estamos gastando, si cuentas con los instrumentos adecuados para enfrentar una situación como la que estamos viviendo. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Y hacia el final mencionabas, bueno, al principio y al final señalabas el problema de visión de corto plazo, los incentivos cómo están dados para que no pueda haber una visión más de largo plazo. Señalabas la importancia del fortalecimiento de las tesorerías locales en términos de obligación de recaudación y eso qué implicaciones tiene en términos de demanda de rendición de cuentas hacia las autoridades locales. Y señalabas una cosa muy importante que tiene que ver no nada más con la situación coyuntural que estamos viviendo, sino con una situación estructural en México y en el mundo que tiene que ver con la participación femenina. Y hablabas del sistema de protección social y como uno de los componentes clave de un sistema de protección social universal debería contemplar estas cargas que tienen las mujeres, que son mayores, ¿no? Hablabas de la pobreza de tiempo. Y entonces sí, cuando estamos hablando de un sistema de protección social universal, hay que estar pensando como en uno de sus componentes clave, justamente un sistema de cuidados que no nada más contemple el cuidado de menores de edad, sino el cuidado que normalmente se observa que tienen que llevar a cabo las mujeres, que es cuidado infantil, pero también es cuidado de adultos mayores, cuidados de personas que así lo requieren, ¿no? Entonces, esa parte resulta clave para contemplarla a la hora del diseño y a la hora también, obviamente, de la parte financiera para hacerlo sostenible. Entonces, en este momento son casi cuarto para las 6 de la tarde. Nosotros tenemos que cerrar a las 6 de la tarde. Lo que vamos a hacer es regresarle la palabra a Alfonso Ramírez Cuéllar para que nos dé una opinión general. Y si nos llega a sobrar tiempo, damos lectura a un par de preguntas. Si no nos da tiempo, entonces lo que vamos a hacer es entregarle las preguntas a Alfonso Ramírez Cuéllar y al resto del panel para que a través de sus redes sociales o como ellos lo acostumbren, puedan empezar a desahogar las preguntas que aquí se nos han presentado. Entonces, Alfonso, te regreso la palabra. Sí, bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que en estos momentos habría que ubicar como las 4 grandes ausencias de la estrategia general para enfrentar la crisis y ver cómo podemos coadyuvar. Y una de ellas es la dispersión de propuestas, los esfuerzos por construir espacios comunes, cada quien por nuestro lado, y la falta de articulación de una estrategia unificada y todavía incluso la ausencia de un diagnóstico común. Entonces, para mí este es uno de los trabajos en los que estamos empeñados, platicando con todos, para ver si en el corto plazo pudiéramos formar un espacio institucional que nos permita abordar con mayor fuerza todo lo que se viene en el futuro. Creo que este es como que estamos en una especie de estado de naturaleza, cada quien buscando sobrevivir, pero no nos juntamos y esto le resta calidad a la acción pública y a las propuestas de determinados agentes. Un segundo tema que lo veo yo así como ausencias es el problema municipal.
hemos estado teniendo reuniones periódicas con los presidentes municipales y ellos están destinando, no sé si mucho o poco, pero una parte sustancial de su presupuesto para realizar acciones que no tenían programadas al momento de diseñar su gasto para el año 2020 y que tampoco vienen contempladas en las transferencias y en las participaciones federales. Entonces ellos ya están con una situación crítica, requieren como una especie de programa emergente, porque sí han estado realizando gastos en materia de alimentación, gastos para incluso para dotar de agua potable a colonias, atención también y colaboración con los servicios de salud, y están incluso dejando de percibir pues, lo que tiene que ver por el cobro de varios derechos y varias contribuciones a las cuales tienen facultad a los municipios. Entonces, yo creo que este es un tema que sí deberíamos de tocar y además, pues, Mariana conoce perfectamente bien la incertidumbre y el desenlace que tenemos en los próximos meses y años en relación a las participaciones, incluso aunque nos gastemos los 60,000 millones de pesos del Fondo de Estabilidad de los Ingresos de las entidades federativas. Hay que innovar algo porque pues nos vamos a quedar este año prácticamente sin esos ahorros y no vamos a saber cómo resolver el problema para el 2021, 2022 y los siguientes años. El otro tema que yo creo que ya, pues nadie pensó llegar a estas cifras de desempleo, subempleo, y aquí yo la verdad es que descarto que estemos invitando a los trabajadores a sacar sus ahorros de las AFORES, porque si no nos vamos a quedar sin ahorros. Y eso sería una tragedia porque es algo que no se logra de la noche a la mañana y poner en peligro el futuro cuando el Estado puede hacerse cargo de esta situación de emergencia, me parece a mí difícil y creo que no hay otra más que entre todos poner el asunto del empleo, del formal y del informal, como una de las prioridades centrales y dedicarle todas las iniciativas y los gastos que sean necesarios, porque esta es la mayor tragedia humana que vamos a vivir después de los contagios y los fallecimientos y la pérdida de las personas por la emergencia sanitaria, pero que sea un ingreso básico temporal o como se le quiera llamar, pero sí urge un incremento sustancial del gasto. Y el otro también, la otra ausencia, es el tema de las empresas. Creo que, lo decía Norma hace un momento, sí es muy importante lo que decidió el Banco de México de inyectar liquidez a las instituciones bancarias. El problema es que, por ejemplo, en el caso de los fideicomisos relacionados con la agricultura, que es el único sistema de garantías para que los sectores productivos puedan acceder a créditos bancarios, pues se está proponiendo la desaparición. O sea, desaparecer los fondos que permiten que las pequeñas y medianas empresas puedan obtener garantías para solicitar esas líneas de crédito y por lo tanto hacer uso de esa decisión del Banco de México, me parece a mí que este es un tema que nos lleva pues a redimensionar y a hacer mucho más actual pues el papel de la banca de desarrollo, como ella dice, porque si no hay banca de desarrollo no podemos utilizar esas líneas de fortalecimiento financiero que ha puesto en marcha el Banco de México. Y junto con esta medida, el Estado tiene también que buscar los mecanismos para salvar a muchísimas unidades de producción que tengan, no sé, 20, 50 trabajadores para que quede topado allí, no se vea como que están salvándose a las grandes empresas, pero esta es la otra ausencia y me parece que
Ya vamos a cumplir mañana 2 meses de que el presidente de la República, el día 5 de abril, pues dio a conocer su plan de medidas para enfrentar la crisis. Es posible una evaluación y cuando menos que pongamos así como semáforos rojos, desempleo, unidades de producción pequeñas y medianas, municipios, y todo, por supuesto, el sistema de salud. La otra cosa que se ha prestado para profundizar las divergencias es el tema del financiamiento de la deuda. Creo que debe haber un acuerdo en relación a la deuda. ¿Cuánto se debe de contratar? ¿En cuánto tiempo lo debemos de pagar? Esta propuesta que hace Mariana a mí me parece súper interesante y creo que es del Centro Espinosa Iglesias también. Pues ya comprometamos una parte del remanente de operaciones del Banco de México para poner un plazo de cuánto se pagaría, de tal manera que no se convierta en una deuda eterna. Y también pues está el otro debate, ¿quién la debe de pagar? Algunos tendremos que cooperar más, otros menos, otros nada, pero creo que sí también se tiene que decir cuánto hay que pedir de financiamiento, en cuánto tiempo la pagaremos, quién deberá aportar más. Creo que ya es un debate que debemos de abrir, porque yo no creo que podamos caminar más tiempo en el país sin esta línea de financiamiento. La austeridad era algo muy positivo, era algo que tenía que llevarse a cabo, pero como que ya llegó al límite y se está convirtiendo ahora en un problema, porque no solamente estamos hablando de capítulos 2000 y 3000, estamos hablando de que ponemos en peligro la misma existencia de políticas ambientales, de políticas agrícolas, de políticas industriales, de políticas comerciales, incluso de políticas de financiamiento como las que debe establecer la banca de desarrollo. Entonces, creo que pues, no nos queda otra más que convenir entre todos cuánto hay que pedir de crédito, en cuánto tiempo lo vemos, quién deberá aportar más, y creo que sí hay muchas coincidencias, nomás que no sé cómo le podríamos hacer para unificarnos todos, y yo creo que la batalla más importante es cómo establecemos y construimos a la mayor brevedad un espacio institucional donde tengamos un diagnóstico común, donde exista el diseño conjunto de las alternativas y poner el acento, pienso yo, en estas 3 cosas: empleo, salvamento de las pequeñas empresas y el asunto de los municipios que están con muchas restricciones y deberíamos apoyar, porque es cuando menos la relación directa que tienen con los ciudadanos en esta emergencia sanitaria y económica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfonso. Hay varias preguntas, unas relacionadas con la efectividad de los instrumentos que se están aplicando por parte del gobierno para enfrentar la crisis, léase los créditos para las empresas. Hay preguntas relativas a si estamos diseñando o estamos planteando esquemas de transferencias y tenemos este tamaño de la informalidad. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema de identificación de la población, o en particular de los trabajadores informales? Pero dada la restricción de tiempo, te voy a hacer una pregunta que tú te acabas de hacer, Alfonso, pero te la voy a volver a hacer porque nos parece que es muy importante para cerrar este acercamiento, este primer acercamiento. Y es una pregunta que nos pone Rogelio Gómez Hermosillo, de Acción Ciudadana frente a la Pobreza. Es, ¿cómo nos propones avanzar en el diálogo para consensuar el diagnóstico común, pero sobre todo las acciones, ¿no? Tanto de emergencia como estructurales, ¿no? Estamos hablando de dos temas, tanto la parte coyuntural como la parte estructural. Pero tú, ¿cómo te imaginas esta construcción de consensos en estos 2 ámbitos? En los ámbitos de el diagnóstico y sobre todo en el ámbito de la acción. Pues yo creo que hay que avanzar lo más rápidamente posible
antes de que la gente empiece a salir a las calles, porque pues hay mucho sufrimiento, hay mucha desesperación y tarde o temprano la gente va a estar en las calles reclamando, exigiendo, protestando, y van a ser movimientos con una enorme legitimidad de todos los sectores sociales, de la gente pobre, de la clase media, de las personas y las familias que pueden perder su patrimonio. Entonces yo creo que hay que darnos prisa. En estos momentos yo estoy promoviendo, y otros compañeros, otras organizaciones, la posibilidad de empezar a tender puentes de coordinación. Tenemos reuniones periódicas con el Consejo Coordinador Empresarial, con las cámaras de la pequeña y mediana empresa, también con los gobiernos municipales, con las organizaciones de trabajadores. Creo que es un paso inicial para ir teniendo una sola coordinación, aunque todavía pues, no tenga el calificativo de institucional, pero creo que poco a poco tenemos que ir avanzando en este sentido. No es una situación fácil, es complicada, pero desde todos lados, la UNAM tiene, como decía Norma, pues este gran grupo de Nuevo Curso del Desarrollo, muchos grupos también que tienen otras luchas, otras batallas, las propias organizaciones no gubernamentales como los centros de investigación y evaluación, como los que ustedes dirigen, pues vamos a darle, no sé ahorita cómo, unirnos en marzo, a finales de marzo, cuando iniciamos estas presentaciones, estas propuestas, pues no sabíamos, creíamos que ya en junio ya estaríamos bien, o que en mayo estaríamos ya bien, pero pues como hizo el diagnóstico Norma Samaniego, pues la duración pues es todavía imposible de predecir, y creo que es mejor pues ya no acostumbrarnos a esta normalidad, pero sí ponernos a cubrir con urgencia los acercamientos, los mayores intercambios, la conversación más fuerte, un diálogo mucho más nutrido. Creo que todo va a valer la pena, y este esfuerzo que ustedes han hecho el día de hoy creo que ayuda muchísimo. Muchísimas gracias, Alfonso. Con esto quiero cerrar diciendo que el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, otras organizaciones amigas de sociedad civil, siempre nos hemos considerado como responsables de lo que sucede en términos públicos. No eludimos responsabilidad. En todo momento estamos dispuestos al diálogo con las fuerzas políticas que nos representan, tanto en el gobierno como en las cámaras, como en los gobiernos locales, y consideramos que es clave que estos espacios de comunicación se mantengan abiertos para aprovechar de mejor manera los recursos humanos, la capacidad de análisis con la que contamos en este país. En el caso particular del SEI, tú sabes bien que nos concentramos en los temas de igualdad, oportunidad y movilidad social, y desde ese tipo de diagnóstico es como construimos la propuesta de política pública. Entonces te lo agradezco mucho y vamos a mantener la comunicación. Y al público en general les quiero mencionar que este es apenas el primer seminario de diálogo con partidos políticos y próximamente les estaremos avisando con quién nos reuniremos muy probablemente la próxima semana. Entonces les agradezco mucho a todos su presencia, a Norma, a Mariana, por supuesto a Alfonso Ramírez Cuellar, y a mi colega Rodolfo de la Torre, le agradezco también. Muchísimas gracias a todos, saludos a todos.